¿Se podrá equivocar un profeta? Vamos a hablar de eso en el transcurso de este programa. Mis amados, bienvenidos nuevamente a tu programa Reflexiones Espirituales, que como todos sabemos se transmite por este canal AD Séptimo. Hoy vamos a tener un programa bastante neurálgico. Sí, es neurálgico porque hay muchas personas que, llamándose cristianos, insisten en verse involucrados en el culto idolátrico de la Navidad. ¿Se podrá equivocar un profeta? ¿Habrá entre los profetas del canon sagrado alguno que se haya equivocado al dar un consejo? Vamos a hablar de eso en el transcurso de este programa. Quiero invitarles a cerrar nuestros ojos para pedir a nuestro Dios que nos dé el don del discernimiento. Cerremos nuestros ojos. Querido Jesús, Señor, hoy vamos a hablar de ti y de la relación que supuestamente la cristiandad dice que tienes tú con el 25 de diciembre. La relación que tienes tú, Señor, según algunos profetas que dicen que tienes con el 25 de diciembre o con el culto idolátrico de la Navidad. Glorifícate sobre este programa y sobre nosotros. Suplicamos, bendito Consolador, que nos des el don del discernimiento en este sentido y que quebrantes nuestros corazones sobre Jesús, la roca eterna. Gracias, Señor Jehová, por escucharnos y respondernos. En tu nombre, Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, quiero invitarles a que busquen en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Allí el apóstol San Pablo, ese apóstol que muchos entre la cristiandad admiran, Pablo va a mostrarnos hoy que un profeta puede emitir consejos o hablar acerca de aspectos que tienen que ver con nuestra vida espiritual, pero ellos van a opinar desde su plataforma particular, no por inspiración. Vamos a ver este caso. Capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, Pablo está refiriéndose ahora a cierto tema que los hermanos de Corinto le están escribiendo, referente al matrimonio, referente al celibato, referente a las damas mayores que quieren casarse nuevamente, a las jóvenes que han llegado a la edad de matrimonio en aquel tiempo y están preocupadas por este tema. Y los padres también están preocupados. Quieren saber la opinión del apóstol San Pablo en este sentido. Entonces, en cuanto a las cosas que me escribisteis, le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué es lo que dice Pablo? Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cómo es esto? ¿Es que acaso Dios no dijo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Es que acaso Dios no dijo en el Edén o no le dio a Adán en el Edén una mujer para que estuviesen juntos? Y a la mujer, por supuesto, le dio a Adán para que conformasen una pareja matrimonial. ¿Cómo es que Pablo está diciendo entonces que es bueno para el hombre que no tocase mujer? Vamos a ver qué más nos dice Pablo.
¿Estará contradiciendo Pablo al mismo Dios? Vamos a ver. Pero a causa de las fornicaciones, ¿no? Es decir, a causa de nuestras concupiscencias, a causa de nuestras tendencias al mal, cada uno tenga su propia mujer. Aquí Pablo en esta carta no solamente se va a referir al hombre, sino que también se va a referir a la mujer, porque la mujer también es concupiscente. Y cada una tenga su propio marido, como les acabo de decir. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. ¿En qué sentido los iba a tentar Satanás? Con respecto a la sexualidad, con respecto a la fornicación. Sí, amado, recordando que en el Edén, Jehová Dios le había aconsejado a Adán que no se separase de su mujer, que Eva no se separase de él, sino que Adán tenía que tener una constante vigilancia sobre su esposa para protegerla. ¿Protegerla de qué? Si en el Edén no había peligro alguno. Sí, amado, sí había. Para ese momento ya había un peligro cósmico. El enemigo había sido despedido del cielo, había sido expulsado del cielo y andaba por todo el universo buscando una cabeza de playa en donde montar su trono, en donde establecerse para de esa manera ofrecer resistencia al gobierno de Dios. Entonces el consejo de Dios para Adán era: no te separes de tu mujer, que ella no se separe de ti, que estén juntos, protegiéndose mutuamente. Recordando también que las Escrituras nos dice que dos son mejor que uno. Así es. Entonces, en ese sentido, es que San Pablo está diciendo para que Satanás no os tiente, no os tienda una celada. Una celada aquí sería que apareciese alguien más en esta relación de dos personas que pudiese ser instrumento de Satanás para que uno de los dos caiga. Cuando una pareja no está centrada en Cristo, cuando esta pareja no centrada en Cristo, por consiguiente no se centra entre ellos mismos, Satanás va a procurar disolver esa unidad conyugal, trayendo a un tercer elemento, hombre o mujer, que perturbe la armonía de la pareja. De esa manera ya todos sabemos a qué puedo estarme refiriendo. No necesitamos ahondar mucho al respecto. Muy bien, entonces nos sigue diciendo San Pablo: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Aquí podemos observar que ya Pablo está poniendo de manifiesto que él está hablando de forma particular. Primero dice, no por mandamiento, o sea, no hay un mandamiento que se refiera a esto. No es una ley que yo estoy exponiendo, sino por concesión. El versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Nuevamente Pablo pone de manifiesto que él está opinando desde su plataforma particular. Él no está dando un consejo, no está opinando por inspiración, sino desde su plataforma particular. Yo quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo ha tomado una decisión con respecto a él mismo, de mantenerse soltero.
de mantenerse libre de responsabilidades conyugales, porque él quiere pertenecerle solo a Cristo, recordando que él ha dicho anteriormente que el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Él ha decidido no pertenecerle a nadie, sino a Cristo. Hacia donde Cristo lo envíe, él va, no tiene por qué estar pidiendo permiso, no tiene por qué estar, diríamos acá, informando a su cónyuge de qué va a hacer, de qué no va a hacer. No, él está libre totalmente para obedecer las órdenes de Cristo. Por eso es que él dice en su texto: yo estoy crucificado con Cristo. Yo soy su esclavo, yo soy su siervo, yo soy su instrumento. No tengo a nadie al cual estar amarrado o dando información respecto a mi proceder, sino solamente a Cristo. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo tomó su situación personal como célibe, como un don. Se ha ofrecido a Dios, se ha ofrecido a Cristo como instrumento, como vaso del Espíritu Santo para hacer la obra de la salvación entre las naciones. Él ha dedicado su cuerpo, todos sus órganos, entre ellos sus órganos sexuales. Él lo ha presentado ante el altar del sacrificio. Si su mente, su concupiscencia la ha colocado sobre el altar del sacrificio para que el Espíritu Santo la queme en ese altar. Quemar aquí significaría santificado. Pablo se ha ofrecido a sí mismo para que el Espíritu Santo lo santifique. Santificar significa también acá para ser única y exclusivamente instrumento del Espíritu Santo, vaso de honra, entre otras cosas. Eso. Entonces, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Algunos han llegado a la conclusión, pues, con sus parejas, como dijo él anteriormente, se separan de mutuo acuerdo para estrechar sus lazos con Cristo y luego vuelven a unirse porque han entendido eso, lo han comprendido, ¿verdad? Por eso es que él dice, el don de Dios uno lo están experimentando de una forma y otros de otra. Y Pablo está diciendo, yo lo he entendido de esta forma, que para servir mejor al Señor, yo debo sacrificarme todo sobre el altar del sacrificio. No tener impedimento alguno que me ate a alguien, ¿verdad? El versículo 8 dice, digo, ¿verdad? Entonces digo, yo digo, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El versículo 8 nos confirma el caso que estamos tratando. Pablo está opinando en forma particular. Digo, yo digo, ¿verdad? A los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse solteros. Sí, pero si no tienen el don de continencia, es decir, si no son capaces de refrenar sus instintos carnales, que de todas maneras, en otras porciones, en otros lugares, Pablo dice que la fornicación te aparta de la santidad. Lo establece Pablo. Entonces esto aquí, que si no tienes el don de continencia, cásate, porque tú no puedes controlar tu ser, tú no puedes controlar tus concupiscencias, tú no puedes, dicho en otras palabras, tú no puedes ser un hombre o una mujer santo o santa. No, eso no es lo que está diciendo. Pablo no está dando aquí razones para confirmar eso. No.
Pero entiende también que aún habiéndote casado, eso no es un pasaporte para cometer pecado. Eso no es un permiso. El matrimonio no es un permiso para dar rienda suelta a nuestras concupiscencias. No, porque ya lo dije anteriormente que había dicho Pablo. La fornicación te aparta de la santificación. Y si tú quieres entrar a la vida eterna, tienes que controlar tu concupiscencia. Tienes que evitar que tu hombre carnal se sobreponga a tu hombre espiritual. Y eso es valedero tanto para hombres como para mujeres. Seguimos con el caso. Pablo está opinando él. No está opinando el Espíritu Santo, está opinando él. Y seguimos el versículo 10, otra confirmación, mira. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, mando no yo, sino el Señor. Entonces, aquí Pablo hace un paréntesis y nos dice, bueno, lo que he dicho anteriormente lo estoy diciendo yo. No lo está diciendo el Señor. Pero en este caso es el Señor el que lo dice. No soy yo el que lo está diciendo. ¿Verdad? Aquellos que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer que no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo está diciendo que eso es lo que está diciendo el Señor, que lo que él dijo anteriormente lo dijo él particularmente. Pero aquí, en el versículo 10, él está diciendo que eso lo está diciendo el Señor, con respecto a que la mujer no se separe de su marido. Ni el marido se separe de su mujer. Y si se separa, quédense sin casarse, manténganse ahora en soltería y que el marido no abandone a su mujer. Aquí están los consejos que Pablo dice que eso lo dice el Señor. Ahora, en el versículo 12, Pablo vuelve nuevamente a hablar él y lo dice de esta manera. Y a los demás, digo yo soy el que va a decir ahora esto otra vez, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Esto que el marido incrédulo, el marido mundano, es santificado en la mujer, significa que el Espíritu Santo, por amor a la creyente, por amor a la mujer que es fiel, va a actuar en aquel incrédulo, no lo va a abandonar a merced suya ni a merced de Satanás, sino que el Espíritu Santo va a atravesarse en su vida, tal cual lo hizo el ángel en aquella ocasión cuando Balaán, atendiendo al llamado del rey Balac, iba a maldecir al pueblo de Israel. Entonces Jehová se atraviesa al creyente y al no creyente, al mundano, vamos a utilizar ese término, que no quiere nada con Cristo, pero este creyente, este mundano, no quiere separarse de su esposa. Entonces, la esposa, actuando, testificando de mano del Espíritu Santo, batallando, va a hacer que el Espíritu Santo no abandone a su marido, que es mundano, no lo abandone a sí mismo, a sus decisiones, a sus concupiscencias, ni lo va a abandonar a manos de Satanás para ser destruido, sino que el Espíritu Santo va a actuar de una forma sobrehumana, de una forma milagrosa en esa persona, para traerla a los pies de Cristo y que una vez traído a los pies de Cristo pueda estar unido, ese vínculo matrimonial realmente sea perfecto. A eso es que puede referirse Pablo con esto de santificar al marido. Nos sigue diciendo Pablo de esta manera.
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, santos significa ahora son apartados. No están a merced del diablo, a merced del mundo, a merced de ellos mismos. No, han sido apartados para que el Espíritu Santo logre la victoria sobre el enemigo, sobre el pecado y los arrebate de las garras del enemigo. A eso se está refiriendo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Verdad? Sepárese. Si el incrédulo quiere separarse porque no quiere vivir o convivir con su esposa que es cristiana, que se ha dedicado a Cristo, él decide no querer tener nada con Cristo ni con su esposa, bueno, sepárese. Pablo le está diciendo que la mujer es libre. No tiene por qué ser esclava de un hombre que no quiere nada con Cristo. Y eso también sirve para el hombre. Sepárese. El hombre quiere estar entregado a Cristo como Pablo. Y la mujer no quiere nada con Cristo, ¿verdad? Y ella quiere separarse. Bueno, aproveche la oportunidad y sepárese. Y dedíquese al Señor. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? O sea, preguntas reflexivas. Más adelante, Pablo nos dice lo siguiente, en el versículo 25, para confirmar el hecho de que Pablo también está opinando desde su plataforma particular. Mira, el 25 nos dice, en cuanto a las vírgenes, es decir, a las mujeres que están solteras, a las mujeres señoritas, no tengo mandamiento del Señor. O sea, no hay un mandamiento aquí específico, ni el Espíritu Santo me está diciendo tal o tal cosa. No, dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Confirmado nuevamente, Pablo está opinando desde su parecer, lo que él cree, lo que él piensa que se debe hacer, ¿verdad? Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Por qué tendrán aflicción de la carne? Porque está sujeto a hombre o sujeto a mujer. Cuando uno está sujeto, cuando uno está casado, tiene que dar información de tus actos. No te puedes negar sexualmente a tu esposa o a tu esposo. Tu esposo es tu dueño, tu esposa es tu dueña. Si le perteneces a tu cónyuge. Y entonces Pablo dice acá, tendrán aflicción de la carne. O sea, si él tratando de decir que para él evitarse ese compromiso, esa responsabilidad, esa obligatoriedad que se tiene cuando se es casado, Pablo se ha desligado de eso. Él considera eso aflicción. Y yo os la quisiera evitar. Es decir, yo quiero evitarles a ustedes que tengan problemas conyugales. Pero esto digo, hermanos, sigue él hablando desde su propia opinión. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, como ahorita el tiempo es corto. Recordando que la palabra nos dice que el tiempo del fin es como los tiempos de
del diluvio, se casan y se dan en casamiento. Los cristianos están más preocupados por casarse, por tener parejas, por tener novia, por tener novio, y retrasan una relación estrecha con Cristo hasta que no tengan eso resuelto según ellos. Sí, están preocupados por satisfacerse sexualmente. Estás libre de mujer, no procures casarte, más bien si te casas no pecas, y la doncella se casa, si se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposas sean como que si no la tuvieran. ¿Ves? Los que estamos casados, vivamos para Cristo, como que si no tuviésemos esposa o esposo. No significa que vas a abandonar tus responsabilidades, sino que tu primera opción es Cristo. Sí. Tu visión es tu salvación, más que estar complaciendo a tu cónyuge en todos los aspectos. Y tu cónyuge, que también está procurando su salvación, debe pensar de igual manera. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen alguna cosa. ¿Verdad? Aquellos que lloran porque no tienen esposa, porque no tienen esposo, porque no tienen novia, porque no tienen novio. No llores por eso, ¿verdad? O como los que se alegran porque sí la tienen. El versículo 31, y los que disfrutan de este mundo, ¿verdad? Cuando él dice de las cosas de este mundo, no está diciendo de las cosas paganas de este mundo, de los cultos idolátricos de este mundo. Él no se está refiriendo a eso. Y los que disfrutan de este mundo, o sea, del confort que puede brindarte al mundo. ¿Cuál confort? Si tienes una profesión, si tienes un trabajo, ese trabajo trae confort a ti. Ese trabajo te trae comodidad. Ese sueldo que ganas, que obtienes del mundo, ¿verdad? Produce un disfrute en ti. Entonces nos dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces Pablo le está recordando que todas las cosas de este mundo que producen disfrute pasan. El sueldo puede acabarse, el confort puede terminarse, etc. Entonces, disfruta de eso mientras lo tienes, pero que sea tu principal objetivo vivir para Cristo, no vivir para las comodidades, no para dar rienda suelta a tu concupiscencia en ese sentido, de tener mejores autos, de estar pendiente del auto, cuál es el último modelo, ¿verdad? Tener tu propia vivienda, pero no estar pendiente de tener la mejor vivienda, de cuáles son los mejores precios o que te dan un estatus por la vivienda. Eso no debe ser tu preocupación. Tu preocupación debe ser tu salvación, porque la apariencia de este mundo se pasa. Muy bien. Y el versículo 32, Pablo comienza diciendo también, quisiera, pues él quiere. Sigue opinando desde su plataforma particular, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, es decir, cómo agradar a su marido, cómo estar pendiente de los hijos, cómo estar arreglando la casa, cómo estar tal vez si tiene algún oficio que traiga dividendos a su hogar. La mujer casada tiene que estar pendiente de eso.
y puede dificultársele el estrechar sus lazos de afecto con Cristo, y eso produce congoja. Y Pablo está diciendo, yo quisiera quitarles a ustedes esa congoja. Nos sigue diciendo, esto lo digo para vuestro provecho. Sigue Pablo hablando, esto lo digo, yo soy el que lo está diciendo, para vuestro provecho, no para tenderos el lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Confirmo aquí lo que estoy diciéndoles. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Si la hija ya llegó a la hora de matrimonio, que se case, por eso no peca. Pero si pasado el tiempo que le toca casarse, decide no casarse, bueno, tampoco peca. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, lo decide por propia voluntad, casarse o no casarse, es dueño de tomar sus propias decisiones, pero hágalas en el Señor. Como dice, os acerquéis al Señor. Y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. En aquel tiempo, cuando los padres daban permiso para que las hijas se casaran o se los prohibía, en nuestro tiempo no sucede así. Pero Pablo está opinando con respecto a la usanza de su tiempo. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. El versículo 39, Pablo va a cerrar estas opiniones propias de la siguiente manera. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Entonces Pablo aquí está opinando también, diciendo que una mujer que ha enviudado, si quiere casarse de nuevo, puede hacerlo. Que se case nuevamente no peca por eso. Con tal que sea en el Señor. Ahora el versículo 40, mira. Pero a mi juicio, ¿verdad? ¿Al juicio de quién? ¿Al juicio del Espíritu Santo o al juicio de Pablo? Pablo está opinando, repito, desde su concepción, desde su experiencia, sus propias opiniones. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces Pablo termina, yo tengo el Espíritu del Señor. Sí, pero yo estoy opinando desde mi propia concepción, mi propia opinión, mi propio concepto, mi propia forma de ver las cosas, ¿verdad? Aunque soy profeta, yo estoy opinando desde mi plataforma particular. Ahora, mis amados, el asunto se va a poner neurálgico a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo que opina Elena de White con respecto a la Navidad. Vamos a ver si Elena de White está opinando como dice el Señor o como dice ella. Peligroso este terreno. Vamos a ver. El libro Hogar Cristiano, capítulo La Navidad. Este es el libro por excelencia de aquellos que se llaman cristianos, pueblo de Dios, que solamente le hacen caso a Elena de White, o supuestamente le hacen caso a Elena de White, es en el tiempo de la Navidad. Elena de White dice que hay que dejar de comer carne. Pues estas personas que insisten en el culto idolátrico de la Navidad persisten en comer carne. ¿Por qué no le hacen caso a Elena de White en eso también? Y en otras tantas cosas, en cómo adornarse personalmente, en cómo tener una vida edificante y edificada. ¿Por qué no hacen caso en eso? No, pero ellos le van a hacer caso a Elena de White aquí, que supuestamente Elena de White está dando permiso para que los hijos de Dios se involucren en el culto idolátrico de la Navidad. Fíjate cómo dice Elena de White. Se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo. Ella está opinando aquí. Se dice
que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. La costumbre de ese dicho, de esa tradición, se ha hecho popular. Todo el mundo está involucrado con eso. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. Ahora dice, no hay seguridad de que estemos guardando. Ella se incluye allí también. Ella está guardando ese día. Ella está involucrada en ese culto. Que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. O sea, la historia no nos dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero la historia nos dice otra cosa, que vamos a hablar de eso a medida que vamos conversando. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. ¿Qué dice? La Biblia no señala la fecha exacta. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la Biblia? ¿A las tradiciones? ¿A los dichos populares? ¿A quién le vamos a hacer caso? A la Biblia. Si la Biblia no lo dice, es porque el Señor no vio necesario eso, de decirlo. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, entonces la fecha del nacimiento de Cristo no es esencial para nuestra salvación. Entonces, si nos involucramos con el culto idolátrico de la Navidad, ¿qué estamos? ¿Estamos pensando en nuestra salvación o estamos pensando en nuestras concupiscencias? ¿En qué estamos pensando? Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles. Entonces, ningún profeta, ningún apóstol habló del día de la Navidad, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. El más sabio de los propósitos fue ocultado con un propósito sabio, pero nosotros insistimos en desempolvar un día idolátrico para involucrarnos con él, poniendo en peligro nuestra salvación, porque el propósito sabio es ese, nuestra salvación. Ahora, continúa hablando acá Elena de White. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, al despilfarro, a la glotonería y a la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y el Año Nuevo, se desperdician miles de dólares en placeres inútiles, pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración. Muy bien, entonces pon atención, amado y amada. Elena de White está diciendo que es nuestro privilegio separarnos de las costumbres. ¿Cuál costumbre? De las costumbres paganas, de las costumbres de los cultos idolátricos y de las prácticas de esta época de degeneración. Entonces, Elena de White está diciendo que el culto idolátrico de la Navidad es una obra de generación. Es una obra corrupta, corrompida, idolátrica. Separarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración. Entonces el mundo está degenerado, ¿sí? Y sus prácticas corresponden a esa degeneración. Y una de sus prácticas es el culto a la Navidad. Ahora aquí sigue Elena de White opinando ella. No está opinando el Espíritu Santo, tal cual sucedió con Pablo. Y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir,
podemos hacer que las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Pregunto, ¿cómo vamos a glorificar a Dios involucrados con un culto idolátrico, con un culto a los muertos? Sí, porque el culto de la Navidad, su origen pagano, idolátrico, fue a través de la muerte de Tamuz. Sí, entonces un culto a los muertos. Y si es culto a los muertos, es espiritismo. Como nosotros, pueblo de Dios, vamos a estar involucrados con el espiritismo. Ahora, podemos hacer de las fiestas, de las próximas fiestas, una ocasión de honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Bueno sería que pudiésemos hacer esas preguntas en forma personal a Elena de White. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermana? Ahora vamos a ver lo que ella va a opinar. Mira, los padres debieran recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Es su obligación para con Dios, no en la que creen tener uno hacia el otro, de honrarse y glorificarse mutuamente con regalos. Entonces, si ella dice aquí que debemos educar a nuestros hijos renglón tras renglón y precepto tras precepto, debíamos enseñarle entonces a nuestros hijos que la Navidad es un culto idolátrico, es un culto a los muertos, es un culto satánico. Eso deberíamos enseñarlo a nuestros hijos renglón tras renglón, ¿verdad? No involucrarnos con ese culto, renglón tras renglón. ¿Cómo nos vamos a involucrar? Dándonos regalos, involucrándonos con la fiesta, salir a sus desfiles, involucrarnos con sus músicas propias navideñas. No debemos involucrarnos con eso, enseñar a nuestros hijos eso, que nuestra cultura no es la cultura del mundo. Pero no lo hacemos. Pasamos por alto este párrafo y lo interpretamos a nuestro acomodo. Ahora, nota lo siguiente. Agradaría mucho a Dios. Ella está opinando. Esto le agradaría mucho a Dios. Dios no está diciendo, esto es lo que me agrada. No, ella está diciendo que lo que ella va a decir le agradaría mucho a Dios. Que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas. Ahora vamos a ver que Dios es mercantilista. Si tú me traes esa ofrenda, si tú me traes esos donativos, yo te voy a permitir que pongas el arbolito de Navidad en mi templo. El arbolito de Navidad que representa a Tamuz, que representa a Nimrod, que representa a Baal. El arbolito de Navidad que representa el órgano genital en erección de Nimrod. Yo te voy a permitir eso. Y pasamos por alto lo que dicen las Escrituras en el libro de Ezequiel capítulo 8. Algunos dicen, no, la Biblia no menciona nada de eso. Sí, váyase al capítulo 8 y vea que los pastores de la iglesia estaban adorando a Tamuz y las mujeres llorando a Tamuz, con un obelisco en la puerta de la entrada al templo. El obelisco es un símil del árbol de Navidad, representa el órgano genital de Nimrod, y eso es lo que los cristianos están adorando. Jehová dijo, mira, hijo de hombre, cómo mi pueblo me restriega su estiércol en mi nariz, adorando a Tamuz, inclinándose al obelisco. Y en todas las páginas sagradas del Antiguo Testamento encontramos cómo el pueblo antiguo de Dios edificaba santuarios en los altos, en las colinas, en las montañas, altares a Tamuz, altares a Baal, que es el mismo personaje, altares a Semiramis, y adoraban allí con el árbol, con la conífera. Sí, obviamos eso, no queremos saber de eso. Nos sigue diciendo,
del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Necesita Dios que su pueblo se una al culto idolátrico de la Navidad para edificar las casas de culto. No hay 11 meses del año para hacer eso. No hay 11 meses del año para hacer la obra misionera, amado. ¿O es que tú dejas la obra misionera para hacerla en la Navidad? No debemos engañarnos, no debemos ser mentirosos, porque nadie sale a hacer la obra misionera en día de Navidad. Eso es falso, de toda falsedad. No seamos hipócritas en ese sentido, amado. No querramos burlarnos de Cristo. No querramos burlarnos de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver qué más nos dice. ¿No seremos en tal caso como el mundo? Una pregunta reflexiva. Se pregunta, ¿tendremos un árbol? Vamos a leerlo nuevamente para tomar la idea desde el principio. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de culto. Nos han enseñado cartas, nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o a actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. Ella está diciendo, ustedes pueden actuar como el mundo si ustedes quieren. Sí. Ustedes si quieren pueden montar un arbolito de Navidad en el templo y en sus hogares, si ustedes quieren. Pero ella ataja aquí cuando dice, o actuar de forma diferente a como actúa el mundo. Esa es potestad nuestra, de si queremos guardarnos para Cristo o queremos hacer un culto sincrético. En Navidad violentamos el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios. Sí, en Navidad. Nosotros lo podemos hacer, pero el hecho que nosotros hayamos tomado esa decisión no significa que Dios, Jehová Dios, esté agradado con nosotros. No. Eso lo decidimos nosotros, si queremos parecernos al mundo en Navidad o si queremos actuar diferente. La diferencia está en no involucrarnos con ese culto. Ahí es donde está la diferencia, que es lo que nos dice aquí. O actuar en forma diferente, como nos sea posible, de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Entonces Elena de White está opinando ella, no está opinando el Señor, amado. Ella está opinando como opinó Pablo, como lo estudiamos hace un momento. Elegir un árbol fragante quiere decir que Elena de White contradijo al canon sagrado cuando dice que el pueblo de Dios, que el rey se arrepentía, todos los reyes se arrepentían de sus pecados, volvían a los caminos de Jehová, pero en los collados y en los montes se seguía adorando a Baal. El pueblo seguía adorando a Baal y el rey lo sabía. Pues el rey era culpable de que el pueblo adorase a Baal, que el pueblo tuviera en las colinas coníferas árboles dedicados a Baal, sí, y a Astarte. Entonces, ¿está Elena de White contradiciendo al canon, amado? Es posible, ¿verdad? Es posible, porque ella está opinando desde su plataforma particular, lo que ella cree, lo que ella piensa en su tiempo. La luz con respecto a la idolatría del culto de la Navidad no era una verdad presente para ella, pero es una verdad presente para nosotros, porque ya la historia nos los ha dicho, la historia nos los dice todo el año. Ya está en las redes sociales las evidencias de que es un culto idolátrico, que es un culto pagano. Elena de White no lo sabía.
lo sabemos nosotros, porque la verdad presente es progresiva. Sí, los pioneros no lo sabían, eso no les fue revelado a ellos. Por eso es que Elena de White está opinando desde su propia plataforma, está opinando ella, no está opinando el Espíritu Santo. Nos sigue diciendo el libro de El Hogar Cristiano lo siguiente. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión. Entonces encontramos que la profeta está de acuerdo con los altos, los collados y los montes y con el culto a Baal, ¿no? Por lo que se está escribiendo aquí, por lo que estamos leyendo en El Hogar Cristiano, entonces ella estaba de acuerdo con eso. Con tal que sus ramas estén cargadas de fruto de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios. De manera que nuestro Dios es mercantilista. Repito, si tú me traes ofrendas, ¿verdad? Si tú me traes vuestros donativos, yo los voy a aceptar pasando por alto que vosotros estáis restregándome vuestro estiércol en mi nariz. Y te recuerdo, mi amado, en el Apocalipsis nos dice que en Babilonia los mercaderes de la salvación van a llorar. De manera que nuestro Dios no es un mercader. Nuestro Dios no tranza aquí negociaciones. Él no va a dejar de ser un Dios celoso que visita esa maldad del culto idolátrico. Él no la va a pasar por alto porque tú le lleves donativos. No. Estamos muy equivocados con respecto a eso. Entonces nos sigue diciendo acá: con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Eso es lo que está opinando Elena de White. ¿Cómo nosotros vamos a santificar el culto de la Navidad? ¿Cómo la vamos a santificar? Orando. ¿Tú crees que orando el Señor va a pasar por alto esa abominación? Y nos vamos a inclinar ante el arbolito de Navidad porque le vamos a comprar a Dios en estos días. Lo vamos a comprar llevándole donativos. Qué absurdo es pensar así, mi amado. Sean vuestros donativos santificados por la oración. La oración no va a santificar la carne de cerdo que te quieres comer. La oración no va a santificar los alimentos a base de marisquerías. No lo va a santificar. No, amado. Porque en el desierto, el pueblo también oró a Jehová. Dijo, mañana ese becerro es Jehová. Así que lo primero que ellos hicieron fue orar a Jehová. Y a partir de ese momento el becerro es Jehová. ¿Se convirtió el becerro en Jehová, amado? Porque ellos hayan dicho que el becerro es Jehová. No, el becerro quedó siendo igual. El becerro, ese no era Jehová. Así que el arbolito de Navidad no se va a santificar porque tú ores. Sigue siendo un símbolo del órgano genital de Nimrod. Eso es lo que tú estás adorando. Estás adorando al sexo. Y eso tenemos que gritarlo a todo pulmón, en toda época del año, no solamente en diciembre. Muchos se ofenden. Muchos se irritan. No, amados. Estamos pervirtiendo a nuestro pueblo. Debemos vivir de acuerdo, aún así dice Jehová, si queremos entrar a la vida eterna. Porque en diciembre nuestro pueblo está perdido. Si Cristo viniese en diciembre, no se salvaría mucha gente. Y me estoy refiriendo a los que se han involucrado con estas fiestas. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados
Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Sigue opinando Elena de White. Ella sigue opinando que Dios se alegra de eso si tú llevas donativo, si te involucras con el culto a la Navidad. Una cosa es aprovechar estos momentos para hacer la obra misionera, y es cierto. Se debe aprovechar toda fiesta que celebra el mundo para hablar de Cristo. No solamente la Navidad, pero, repito, no seamos hipócritas. En Navidad el pueblo no sale a predicar. Los pastores no predican durante el año, mucho menos en Navidad. En Navidad utilizan el Facebook para sacarse fotos en sus hogares con los arbolitos de Navidad, con los símbolos del culto idolátrico, porque allí está Santa Claus, ¿verdad? Todos sus símbolos. Está la corona de Astarte, está el huevo de Pascua. Y en los templos, los feligreses cantando y orando y haciendo prédicas de Navidad, creyendo que Dios acepta esos cultos. Es terrible, amado. Fíjate, para confirmar el hecho de que Elena de White está opinando desde su plataforma particular y no por inspiración. Fíjate cómo dice: estoy convencida de que pueden idearse sustitutos inocentes para muchas reuniones desmoralizadoras. Review and Herald, 9 de diciembre de 1884. Reuniones desmoralizadoras. ¿Cuáles serían esas reuniones desmoralizadoras? ¿A qué se estará refiriendo ella con eso? Pues al arbolito de Navidad. Se está refiriendo al culto navideño. Esa es, o era, una de las reuniones desmoralizadoras a las cuales ella se estaba refiriendo, amado. Porque el culto a la Navidad es inmoral, porque es espiritismo, es culto a los muertos, es culto al sexo. Y repito, estoy convencida, ella ha opinado todo eso. Eso no lo ha dicho el Espíritu Santo. Ella no está hablando bajo inspiración del Espíritu Santo, ella está hablando desde su propia concepción. Ahora, notemos lo siguiente. Origen de la Navidad. Vamos a ver si la Navidad es pagana o no. La mayoría, esto lo puedes conseguir por la web, en Wikipedia o en otras plataformas enciclopédicas. La mayoría de la gente, incluidos los cristianos, creen que la Navidad tiene su origen en las fiestas paganas, ¿verdad? Nosotros creemos que tiene su origen en las fiestas paganas. Ya nosotros lo sabemos, ya la luz llegó a nosotros. Elena de White y los pioneros no la tuvieron, nosotros sí la tenemos. Repito el párrafo. La mayoría de la gente, incluidos los cristianos, cree que la Navidad tiene su origen en las fiestas paganas para adorar al dios solar romano Sol Invictus. Aquí ya no está hablando de Babilonia, aquí no está hablando de Nimrod, aquí está hablando ahora de los romanos, ¿verdad? Los romanos traen ese culto idolátrico desde Babilonia. En las fiestas paganas para adorar al dios solar romano Sol Invictus, al dios Saturno. Por eso se llaman las Saturnalias, que se realizan en invierno, las fiestas de las Saturnalias. O al dios solar persa, adoptado por los romanos Mitra. Donde dije que pasaba de los babilonios a los persas. Sí. En Babilonia, Nimrod, Semiramis. En los cananeos, Baal,
pasa a Roma, pasa a los persas, perdón, y allí se conoce como Mitra, el mismo Dios. Ahora llega a los romanos y es Sol Invictus. El sol, todos estos dioses este culto, su Dios estaba identificado con el sol. Por eso se les llama el sol invicto. No muere. Él no muere. Es cíclico. Es un espiral. Muere, nace, o muere, reencarna. Y eso es espiritismo. Según sostiene la teoría de la historia de las religiones, la Iglesia Católica de Roma habría comenzado a celebrar la Navidad el 25 de diciembre del año 336 para reemplazar a las celebraciones paganas. Sin embargo, varios manuscritos antiguos y teorías revelan que las celebraciones originales de la Navidad comenzaron incluso antes del año 336. Eso es correcto. Comenzó a observarse la natividad con los babilonios, entre los acadios, entre los celtas, civilizaciones o culturas mucho antes que llegásemos a Roma, al año 336, el tiempo cuando Constantino fusiona al cristianismo con el paganismo. Este culto idolátrico se introduce dentro del cristianismo a partir de ese momento. Sí. Así que, amado, voy a hacerme eco de unas palabras que escuché del pastor Miguel Ángel Ortiz. Ustedes no son evangélicos, ustedes no son adventistas, ustedes siguen siendo católicos, porque están observando un culto católico, traído del paganismo. Sí, amado. Según se sostiene la teoría de la historia de las religiones, la Iglesia Católica de Roma habría comenzado a celebrar la Navidad el 25 de diciembre del año 336. Es pagano. El mundo sabe que es pagano. ¿Cómo es que los que se llaman pueblo de Dios o remanente no lo saben? Tremendo. Por eso voy a cerrar este momento leyendo en el canon sagrado la pluma inspirada del apóstol San Juan. Mira cómo dice San Juan, amado. En el capítulo 3, mira cómo dice. En el versículo 15, yo conozco tus obras, yo conozco tu paganismo, yo conozco tus concupiscencias, yo conozco tu rebelión, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, ¿verdad? Ni eres cristiano ni eres mundano, eres sincrético, tienes las dos cosas. Pero por cuanto eres sincrético, por cuanto eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, ni eres mundano ni eres caliente, sino que eres sincrético, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así es, amado, te vomitaré de mi boca. Vomitar significa serás expulsado del reino con gran asco. Así es. Bien, mi amado y amada, espero que la reflexión del día de hoy sirva de bendición, sirva para despertar, recordando que estamos en víspera del año 2025, una fecha que la Iglesia Católica ha denominado el Gran Jubileo. La Iglesia Católica entra en jubileo.
y se pronostican grandes eventos para este año. Tanto el falso profeta como el cuerno pequeño están diciendo ya qué es lo que van a hacer a partir de este 25. Y tú sigues involucrado con las fiestas del falso profeta y las fiestas del cuerno pequeño, serás vomitado. Oremos. Querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a Jehová. Señor, gloria a ti. Señor, ¿qué podemos pedir? Que tengas misericordia de nosotros. Más misericordia que has tenido no puede haber. Que no cierres la puerta de la gracia hasta que nos arrepintamos, Señor. Ya tú has hablado. Ya no podemos pedir eso. El pueblo está en rebelión. La cristiandad está en rebelión. Los que se llaman tu pueblo están en rebelión, Señor. No quieren escuchar tu voz, Señor Jesús. Por lo tanto, dejamos estas cosas en tus manos. Obra conforme a tu santísima voluntad, Señor. En tu nombre, Jesús, rogamos estas bendiciones. Amén. Un gran abrazo, mi amado y amada. Pronto vendrá